El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la Iglesia hoy la fiesta del evangelista San Lucas. Gracias a él tenemos hoy unos datos que el Espíritu Santo le inspiró sobre la vida y las enseñanzas de Jesús muy completos. Gracias a él también tenemos hoy muchos de los detalles que se presentan como suficientes para nosotros en el conocimiento interno de lo que fue la vida de la Santísima Virgen María en relación con Dios. Gracias a él también, que movido por el Espíritu Santo, escribió los Hechos de los Apóstoles, tenemos un dato de la realidad espiritual, pastoral, moral, dogmática de la Iglesia en sus inicios, desde su nacimiento y su desarrollo. Gracias a él también conocemos hoy el impulso, el origen de la vocación, el desarrollo de la misma y todas las contrariedades y persecuciones, pero la fidelidad que vivió el apóstol San Pablo. Fue un gran conocedor de los misterios de Cristo y por su evangelio sabemos que fue un hombre que experimentó profundamente el amor de Dios, que se dejó transformar por ese amor y que al dejarse transformar por ese amor se mantuvo firme, fiel al Señor hasta el final, incluso hasta derramar su propia sangre por ser fiel al Señor. Su vida, su testimonio es un impulso para nosotros en estos tiempos. Cuando San Lucas escribió el Evangelio, los errores pululaban dentro de la iglesia. Y muchos estaban escribiendo lo que Jesús había dicho y lo que Jesús había hecho. Entre esos que pretendían y se esforzaban por presentar lo que era Jesús, quién era Jesús, qué había hecho, qué había dicho y qué era lo que quería, estaban los herejes.
y en ese ambiente San Lucas escribe su evangelio. La situación que vive la iglesia hoy la ha vivido en otros tiempos. La actitud de los cristianos quizás no sea la misma que la actitud de aquellos cristianos de aquella época, aunque también hubo quienes se dejaron seducir por el error, por las fábulas y por una presentación de la vida del Señor, por una presentación de las enseñanzas del Señor, por una presentación de los signos y acontecimientos del Señor que no eran reales. Por eso escuchamos hoy a San Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole que es bueno que San Lucas esté con él. Ha sido su compañero de camino y los dos se encontraron en este camino de anunciar el reino de Dios y llegaron a la unidad en el tema de la evangelización. Por una cosa, por aquello mismo que testimonia San Lucas de los fieles de la iglesia primitiva, tenían un corazón y una alma. No fue un encuentro o una unidad que brotó de una agrupación sociológica, psicológica, en donde se motivaban por sentimientos humanos. Es que había un sentimiento en el profundo de estos corazones del apóstol San Pablo y del evangelista San Lucas, y era que buscaban lo mismo. ¿Y qué era eso mismo que ellos buscaban? Buscaban la gloria del Señor. Querían ser santos, querían llegar al cielo, querían ser fieles a la voluntad del Señor, querían predicar rectamente y de manera pura el Evangelio, y por eso terminaron encontrándose. Porque dos personas que buscan un mismo fin terminan unidas, para el bien o para el mal. De ahí que la unidad no es un valor solamente para nosotros los cristianos, para la Iglesia Católica, también es un valor para el demonio, también es un valor para el mal. Y por eso es importante que nosotros identifiquemos, como lo vivió San Lucas y como lo vivió San Pablo, hacia dónde va orientado nuestro corazón. Porque si nuestro corazón verdaderamente está orientado hacia Dios, y si nosotros estamos buscando amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas de nuestro ser, si verdaderamente en nuestro interior está el deseo de ser fiel al Señor, así haya que entregar la vida, así haya que perderlo todo en este mundo, así haya que perder honores y estima, verdaderamente, seguramente, nos vamos a encontrar con personas que quieren lo mismo. Pero también vamos a ser signo de contradicción para quienes no buscan el mismo fin. Por eso la unidad en el Señor es tan hermosa, porque no implica para nada la intención humana. La unidad es fruto del Espíritu Santo y un fruto de buscar amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas del ser. La división en la iglesia se da cuando todos no vamos para el mismo fin, cuando todos no estamos buscando el mismo fin. Y por eso Simeón se lo advierte a la Virgen. Este está puesto como signo de contradicción. Ya desde sus primeros inicios, la iglesia se enfrentó a eso. Hoy escuchamos precisamente al apóstol San Pablo diciendo cómo incluso personas que él había conocido y evangelizado se están convirtiendo en una pesadilla para él. Se están convirtiendo en un motivo de sufrimiento para él. No es la misma situación que con San Lucas. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se tuerce y cuando el corazón se busca a sí mismo y busca sus propios intereses, es un instrumento del diablo, es un instrumento para dividir, es un instrumento para dañar, es un instrumento para interrumpir la obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor. De hecho, San Lucas
habla mucho de la unidad. Y el testimonio que da de la iglesia de los primeros siglos es una iglesia que tiene un solo corazón y una sola alma, porque tiene un único Señor. Nosotros no podemos creer a la fanfarronería que predica la unidad, pero no trabaja por la unidad. Nosotros no podemos escuchar fábulas de personas que se creen, que se autoproclaman apóstoles de la unidad, cuando son solo cizaña y son solo instrumentos de división en la iglesia, porque no quieren amar al Señor con todo el corazón, porque no quieren vivir para Dios con toda el alma, porque no quieren ser testigos y auténticos testimonios de su amor en este mundo, porque no les interesa para nada la vida de gracia, porque no creen en ella, porque no creen en la santidad, porque no creen en la fidelidad, porque no creen en los mandamientos, porque no creen que la posibilidad de ser fiel al Señor y a su palabra sea una realidad en esta vida. Pues San Lucas lo testimonia. De hecho, el apóstol San Pablo termina, al fin de cuentas, separado de muchos y unido a muchos. Separado de aquellos que a medida de que va pasando y progresando el tiempo de su apostolado y su evangelización, se da cuenta que lo único que tienen es un corazón pervertido que no busca a Dios con sinceridad. Y por eso el salmista hoy también lo dice, que el Señor no está lejos de los que lo buscan, pero de los que lo buscan sinceramente. Y está muy aparte de aquellos que no lo buscan con sinceridad. La intención de Cristo fue clara: establecer el reino de Dios en este mundo, no otro reino. Y la intención de los católicos queda clara cuando verdaderamente trabajan, se esfuerzan y buscan establecer el reino de otro, no el propio. Cuando buscan establecer el reino de otro con mayúscula, no de otros con minúscula. Cuando buscan establecer el reino de Dios en esta tierra y no el reino de personas o instituciones o grupos. Allí queda en evidencia lo que hay verdaderamente en cada corazón. Cuando uno busca implantar sus criterios, cuando uno busca implantar sus caprichos, cuando a uno le interesa imponer lo que a uno le parece y no lo que a Dios le parece, como lo hace y lo testimonia San Lucas, porque pretende presentar un evangelio no desde sus propios criterios, sino de los criterios del Espíritu. Cuando uno busca establecer lo que a uno le da la gana, uno ya está siendo instrumento del mundo y del demonio. Uno ya está en manos del mal. Cuando nosotros nos doblegamos, nos rendimos verdaderamente como un niño que deja que sea Dios quien hable, que deja que sea Dios quien instruya, que deja que sea Dios quien diga qué es lo que se debe hacer, entonces uno está a las puertas del reino de los cielos. Hay que pedirle mucho al Señor que quite la rebeldía del corazón, porque la rebeldía enceguece y la rebeldía tiene un fruto: el pecado. La rebeldía lleva a la gente a ser auténticos y completos esclavos de otro señor. Y ese señor se llama el mal. Por eso hay personas que aunque luchan y luchan y luchan, nunca salen del pecado mortal. No salen del pecado voluntario, porque son esclavas de sí mismas, porque ya tienen otro señor en su corazón, porque les importa otro señor y no el Señor. Así con sus bocas digan otra cosa diferente. Así externamente intenten hacer creer
otra cosa diferente. Por eso no todo lo que brilla es oro. No todo lo que dice ser santo hoy lo es. No todo lo que se dice ser virtuoso hoy lo es. ¿Dónde se demuestra verdaderamente el amor al Señor? Se demuestra en la lucha contra el pecado. Quien no es capaz de decirle no al pecado, ese no ama verdaderamente a Dios. Santa Inés, por ejemplo, una niña a la que le ofrecieron placeres, honores, toda clase de elogios, prefirió la muerte antes de pecar. Cuenta el santo cura de Ars de un hombre que se narra en algunas actas en la persecución de Decio, cuando el emperador intentó hacerlo caer por todos los lados. Y primero le propuso apostatar de la fe y no quiso. Después lo llevó a vivir en medio de las riquezas, de los honores y a través de la adulación, haciéndole creer lo que no era, intentó hacer perder su alma y tampoco se dio. Siendo un joven, lo llevó a un lugar para excitarlo en los placeres y al ver que no cayó lo mandó amarrar de pies y manos. Y se buscó una doncella muy hermosa, seductora, y la puso junto a él para seducirlo, incitarlo. Y se mordió la lengua con sus dientes antes que ceder al impulso de la lujuria, antes que recrear imágenes, antes que dejar incitar sus pasiones hacia pensamientos morbosos y hacia pensamientos lujuriosos. Y eso está permitido. Ahí sí que aplica muy bien el mal menor, porque perder un miembro antes que perder la vida eterna y perder la gracia, es mejor perder un miembro. Y ahí sí que se aplica la causa de doble efecto, un mal físico ante un mal moral, preferible el mal físico ante el mal moral, porque para los cristianos existe una vida superior y es la vida eterna. Cuando nos dejamos seducir de las pasiones desordenadas en el corazón, porque Dios no mira lo externo, Dios no se fija en lo externo, a Dios le importa el corazón. Podemos hacer muchas cosas, podemos aparentar muchas cosas dentro de la iglesia, podemos mostrar muchas cosas externas y muchos trabajos de pastoral, de actividades espirituales, retiros, grupos, obras evangelizadoras. Dios no se fija en lo externo. A Dios no le interesa lo externo. A Dios le interesa el corazón. Y eso nos lo enseñó Jesucristo. Y el evangelio que nos presenta San Lucas es precisamente un evangelio de esa pobreza del corazón. Porque ya con los profetas el Señor había dicho que estaba cansado de tanta ceremonia externa. Dios quiere nuestro corazón y quiere la pureza de nuestro corazón. Y nosotros tenemos que revisarnos si verdaderamente el movimiento de nuestro interior es por la vida eterna, es por el reino de los cielos, es por el Señor. Porque si hay otras cosas, vamos muy mal, y ya podemos deducir sencillamente a merced de quién estamos y para quién estamos trabajando. ¿Y cuál va a ser el fruto que se va a recibir de eso? Por eso la Iglesia nos advierte en el Catecismo, cuando habla precisamente de las virtudes, cuando habla de la gracia, cuando habla de la justificación y cuando habla de los méritos. Verdaderamente queremos amar al Señor, porque de ahí va a brotar una unidad muy bonita, la unidad que tanto anhela el Señor.
no la fanfarronería de una unidad externa sociológica que para nada le interesa al Señor y que al contrario, muchas veces en nombre de esa unidad se le ofende. En nombre de esa unidad se disfrazan toda clase de corrupciones y maldades internas y se justifican. ¿Cuánto dolor le causa al Señor eso? La profanación del corazón, la profanación de la intención, la profanación de nuestro interior es la corrupción de la gracia de Dios. ¿Qué nos ganamos hoy en la iglesia? De buscar una cantidad de cosas externas. Detrás de una sotana se pueden esconder muchas cosas. Detrás de un hábito se pueden esconder muchas cosas. Detrás de una apariencia externa, un signo externo, un rosario, una camiseta, una falda, lo que sea, para mostrar externamente que se es del Señor, una mantilla, se pueden esconder muchas cosas. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestro corazón? Un signo externo puede decir cosas bonitas, pero también un signo externo puede esconder muchas maldades. Y lastimosamente estamos en una sociedad que todo lo juzga desde la apariencia. Como le decía el Señor a Samuel, ese no es. Ese que tú piensas y crees que es, no es lo que tú crees y piensas. Porque yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Si verdaderamente en nuestro corazón hay una intención de santidad, si verdaderamente en nuestro interior hay búsqueda de Dios, ¿saben qué va a pasar? Nos vamos a amar, nos vamos a respetar, pero si en nuestro corazón hay otras cosas, otros sentimientos y otros deseos, válgame Dios. Hacemos comunión, sí. Hacemos unidad, sí, pero con el mal, no con el bien. Es que es de adentro, nos dijo Jesús, de donde brotan la fornicación, es de adentro de donde brota la envidia, es de adentro de donde brotan los celos, es de adentro de donde brota el robo, es de adentro de donde brota la injusticia, es de adentro de donde brota el adulterio, es de adentro de donde brotan todos los males. Y la Gaudium et Spes precisamente dice que la ausencia, hablando frente al tema de la guerra, ¿sí?, que la paz no es solo la ausencia de guerra, y que la paz no es llegar al equilibrio y a la hegemonía de los poderes, como pretenden hoy algunos. Equilibrar los poderes externos para que haya paz. Pactos de esos ya se han hecho mucho y no le han servido a la humanidad. Pactos de esos ya se han hecho mucho en Colombia y no le han servido a nuestro país. Pactos de esos se han hecho dentro de la iglesia y no han servido. Cuando buscamos la paz y la unidad en signos externos, tampoco sirve. Eso lleva a la perdición. Y nosotros no podemos dejarnos corromper. Hoy el mundo quiere que nosotros dejemos de hablar la verdad, de vivir para la verdad, de vivir en la verdad. Y somos nosotros los que elegimos ese camino, y esos caminos tienen su destino. Ustedes saben la amargura de un corazón que se busca a sí mismo. Ustedes saben el infierno que llega a vivir una persona cuando se ancla en sus propios criterios. Ustedes saben
la tristeza y la muerte interna y espiritual que vive una persona cuando solo le interesa buscarse a sí mismo, le encanta el poder humano, cuanto le encanta la apariencia, puras desgracias. Y estas personas terminan muy mal, muy mal. Terminan muy desequilibradas, muy mal. Porque cuando la persona está dividida internamente y no tiene su corazón orientado hacia Dios, por dentro le comienza su problema. Y la inestabilidad de la persona en el ámbito emocional y psíquico es fatal. Fatal. Por no vivir con el corazón orientado hacia Dios. Dios es la mejor medicina, decía el Papa Benedicto XVI en una intervención que tuvo para la causa de abusos a menores. Dios es la solución. Cuando buscamos amarlo y nos esforzamos para amarlo con todo el corazón, la persona humana se estabiliza. Y cuando la persona humana se estabiliza en sus emociones, en sus pasiones, en sus pensamientos, en su libertad, se estabiliza las relaciones interpersonales y llega la unidad tan anhelada como la que pudo vivir Pablo con San Lucas, porque no hay envidias, no hay celos. Al fin de cuentas, el único interés es la gloria del Señor, mostrar la grandeza del Señor. Pero hoy hay católicos que hasta de Dios sienten celos y hasta de Dios sienten envidia. ¿Por qué se habla más de Dios que de mí? ¿Por qué se habla más de Jesucristo que de mí? ¿Por qué se tiene que hablar más de las obras del Señor que de mí? No, yo todo lo hago para la gloria de Dios, pero mírenme, lo que pasa es que yo utilizo la gloria de Dios para que me miren a mí. Yo utilizo al Señor para que me miren a mí, para que se den cuenta. Y si hace la inversión pagana con el nombre de Dios, para que se den cuenta que yo estoy aquí. Hasta eso nos lleva la miseria interior. Hasta instrumentalizar a Dios para mostrarnos a nosotros mismos. San Lucas nos presentó un evangelio donde claramente nos presentó el reino de Dios. Y el reino de Dios es Cristo. Y el reino de Dios está en la Eucaristía. Y el reino de Dios está en cada sagrario. Y el reino de Dios está en su palabra. Cuánta alegría, cuánta emoción nos da cuando un corazón se aparta de nosotros porque encontró al Señor y ya no necesita de nosotros porque tiene al Señor. Qué lindo es saber que uno se encuentra personas en la vida que le digan hermano, padre o X o Y, María, Juan, ya no necesito estar tan pegado a ti porque encontré al Señor. Y si no nos vemos en esta tierra, no te preocupes, que nos encontraremos en el cielo. Porque si buscamos lo mismo, llegaremos a esa meta. Pero cuando queremos equipararlo todo, utilizando el nombre del Señor, para que se resalte nuestro nombre, entonces ya no trabajamos para el reino de Dios. Pidámosle al Señor que podamos llegar a esa pobreza tan grande que llegó San Lucas, de encontrar al Señor y al encontrarlo mostrar su reino y su poder. ¿Cuántas experiencias no hemos tenido algunos meditando una y otra vez su Evangelio y viendo claramente la persona de Cristo allí? ¿Cuántas experiencias tan liberadoras al saber cómo lo presenta San Lucas, que la obediencia verdadera es cuando se absolutiza la voluntad del Padre y no la de los hombres? Porque hay algunos que les gusta manipular el Evangelio para imponer una obediencia que no es a Dios.
que es solo a los hombres, que les gusta manipular a los santos para imponer una obediencia que no es una obediencia a Dios. No fue lo que San Lucas nos mostró. Aquí está la esclava del Señor, que se haga según la palabra del Señor y no la de los hombres. Hoy hay mucho apóstol de la obediencia, predicadores de la obediencia hasta donde ya no más, predicadores de la unidad hasta donde ya no más, pero no como San Lucas, sino como al estilo de los falsos profetas, de los pseudoapóstoles, pseudodiscípulos, que al fin de cuentas sirven a otro reino, y es al reino del anticristo. Por eso nosotros amemos mucho el Evangelio. El Evangelio de San Lucas es precioso. De hecho, debería ser uno de los evangelios a través de los cuales deberíamos comenzar a mirar toda la Sagrada Escritura. Porque es un evangelio preciosísimo para gente sencilla, para gente pobre. No se necesitan grandes estudios para captar lo que San Lucas quiso transmitirnos. Somos los hombres los que le hemos complicado la lectura del Evangelio a la gente, con conceptos y terminologías, una cantidad de cosas para mostrar nuestra vanidad, solo para eso, para que se den cuenta que sabemos, que conocemos. No, San Lucas nos presentó algo más sencillo y más concreto. Y es muy fácil identificarlo cuando uno va directamente al Evangelio, sin detenerse en bobadas, en tonterías, que lo único que hacen es alejar de Cristo y detener en la vanidad de los hombres. Este Evangelio es preciosísimo, un Evangelio que nos enseña el camino serio de la vida espiritual a través de la oración. San Lucas es un Evangelio que nos presenta a un Cristo que ora, que no hace nada, absolutamente nada, sin consultarle al Padre, que absolutiza la voluntad del Padre por encima de toda voluntad humana, incluso cuando a la edad de 12 años se le pierde a María y a José 3 días sin decirles, sin pedirles permiso, para irse al templo a encontrarse con el Padre. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en las cosas del Padre? Cuando alguien absolutiza la voluntad del Padre, no desobedece a nadie, no deshonra al Padre y a la Madre. Y Cristo lo mostró a la edad de 12 años. Por eso es un evangelio que nos lleva también a encontrar la verdadera libertad en un momento donde la gente es esclava de los hombres, por la idolatría que hay tan alta. Amemos mucho el evangelio de San Lucas. Si el evangelio no nos motiva a la esperanza, bueno, ya cada uno podrá diagnosticarse cómo está. Porque si eso no le produce esperanza, un evangelio que nos detiene en Cristo, que nos lanza a Cristo y que nos lleva a ser dependientes de Cristo, si eso no le cultiva esperanza y le da ánimo de esperanza, entonces hoy es la oportunidad para empezar de nuevo y ir a esta ventana de la gloria de Dios que nos muestra dónde está el camino a la libertad, el camino a la alegría, el camino a la unidad, el camino a la paz. Pidámosle hoy a San Lucas que interceda por nosotros para que podamos descubrir lo que Él descubrió, amar lo que Él amó, seguir lo que Él siguió y entregar nuestra vida por quien Él la entregó. Y no nos dejemos enredar en este mundo por laderías y cosas estúpidas que lo único que quieren hacer es hacernos esclavos del demonio, hacernos esclavos de nosotros mismos y hacernos esclavos del mundo. Nosotros fuimos llamados a algo más grande, a la libertad en Dios. Y por eso, así el mundo se moleste y se incomode, nosotros debemos vivir para Dios. Así
los hombres que trabajan para el mundo se incomoden y se molesten, nosotros tenemos que vivir para el Señor. Que San Lucas interceda por nosotros y que tantas gracias que el Señor nos permite alcanzar a través de su Evangelio nos den una fuerza, un impulso cada vez más grande para entregarlo todo por el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa